chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo laxo. Espero en Dios que hayan pasado unas felices Navidades, que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Estamos iniciando este segundo laxo llenos de alegría, con muchísimo entusiasmo. Estamos preparando para ustedes nuevos contenidos que les aseguro les llenarán de muchísimo conocimiento. Que la responsabilidad, la solidaridad, el trabajo, el arduo trabajo, dejen ustedes por supuesto el conocimiento y sobre todo la satisfacción del deber cumplido. Espero en Madre Carmen, en Dios y en el Espíritu Santo que derrame sobre todos y cada uno de ustedes abundantes gracias y bendiciones. Se les quiere mucho, Dios me les bendiga. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio al primer tema del segundo laxo. Como ya se los había comentado, vamos a trabajar con trigonometría. A partir de hoy, todo lo que vamos a ver durante este segundo laxo y tercer laxo tiene que ver con trigonometría. Así que vamos a enamorarnos del seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante y vamos a llevarla así como para que forme parte de nuestro día a día. Chicos, si bien es cierto, esto es un tema un poquito complejo para algunos, también es cierto que si lo hacemos con cariño y le ponemos la dedicación que merece, lo vamos a lograr. En algunos momentos vamos a ver que esto se nos hace un poco abstracto, pues vamos a trabajar con muchas letras y en algunas ocasiones vamos a introducir muchos números y sobre todo vamos a trabajar con muchos radicales. Es importante llevar la secuencia, no permitir que haya un espacio o un vacío entre un tema y el otro, porque eso al final nos puede generar que se pierda la continuidad y por tanto se generen calificaciones muy bajas. Recordemos que tenemos un propósito, ustedes conocen cuál es mi propósito acá y yo sé cuál es el de ustedes cada uno en su casa. Tratemos al máximo de alcanzar el mayor rendimiento y por ende que el conocimiento se dé en un 100%. Comencemos entonces, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría no es más que una rama de la matemática que se encarga de estudiar la relación que existe entre los ángulos y los lados de un triángulo. Las razones trigonométricas se basan principalmente o se estudian principalmente en los triángulos rectángulos, puesto que en ellos podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Eso tengo claro que debo como que explicarlo nuevamente, puesto que para el año escolar pasado ustedes no lograron ver el tema de forma presencial. Haré como que una retroalimentación de lo que necesitamos entender, comprender y aprender para poder dominar lo que en este año y lo que en este laxo nos importa o nos hace alcanzar el objetivo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de los triángulos, decimos que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos y clasificamos los triángulos en equiláteros, escalenos e isósceles. Y un triángulo es equilátero cuando tiene sus tres lados iguales y por ende sus tres ángulos son iguales. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son iguales y el otro tiene una medida distinta. Los dos ángulos que se encuentran en la base siempre van a ser iguales y el ángulo que se encuentra donde se genera la altura va a ser menor o mayor según el valor de los ángulos que tengamos en la base. En un triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes y por ende sus tres ángulos también. Cabe destacar que en algunos triángulos escalenos existe un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. Y según sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Decimos que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Decimos que un triángulo es obtusángulo cuando tiene al menos un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Y es acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos. Un ángulo es agudo si es menor de 90 grados y es obtuso si es mayor de 90 grados. Cuando nosotros tenemos los triángulos y vemos los ángulos, dependiendo a la dirección del ángulo, este puede ser positivo o negativo. Si nos ubicamos en los cuadrantes, cuando veíamos por allá en octavo grado plano cartesiano,
Decíamos que el plano cartesiano venía representado por 4 cuadrantes. Un primer cuadrante positivo, un segundo cuadrante negativo, un tercer cuadrante positivo y un cuarto cuadrante negativo. Si el ángulo viene en esta dirección, contraria a las agujas de reloj, entonces mi ángulo va a ser positivo. Pero si mi ángulo viene en dirección a las agujas del reloj, mi ángulo va a ser negativo. Importante que tengamos esto claro, porque si bien es cierto en este momento no vamos a hacer uso de esta definición, sí lo vamos a utilizar más adelante. Ahora bien, ¿cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden en radianes y en grados. ¿Y qué es un radián? Un radián es una porción o la mitad del diámetro, es decir, el radio de una circunferencia. Y decimos que un radián viene representado por un pi, mientras que en la circunferencia trigonométrica un radián es igual a 2pi. En el sistema sexagesimal nosotros hablamos de los grados. ¿Y qué es un grado? Son las 360 partes iguales en las que se divide la circunferencia. Cada uno de estos grados, 360 grados, se subdividen en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Vamos a recordar esto, muchachos, para que en las clases sucesivas no se nos olvide. Es importante, quiero hacer mención a esto, que todo lo que yo mande allí en la plataforma esté en su cuaderno. Si usted va copiando, la práctica se le va a hacer un poquito más llevadera. Iniciemos entonces. Cuando nosotros vamos a convertir, vamos a hacer conversiones de grados a radianes, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y es que vamos a multiplicar el ángulo por pi entre 180. Es decir, que voy a tener el ángulo y lo voy a multiplicar por pi entre 180. Y si mi conversión es de radianes a grados, entonces voy a multiplicar el ángulo por 180 entre pi. Profe, ¿para qué me va a servir esto en trigonometría? Es importante saber hacer estas conversiones porque yo les puedo dar un triángulo cuyo ángulo se lo voy a dar en radianes y usted me lo debe transformar a grados para poder hacer los cálculos pertinentes. Si me piden transformar 120 grados a radianes, 135 grados a radianes y 270 grados a radianes, lo que voy a hacer es uso de esa fórmula que está allí y me dice que voy a multiplicar el ángulo por pi entre 180 grados. Me va a quedar 120 pi entre 180 grados. En este caso lo que vamos a hacer es una reducción de la fracción. Recordemos que para reducir fracciones dividimos numerador y denominador entre el mismo número. No puedo dividir 120 entre 180, sino que voy a reducir la fracción. Para eso puedo hacer uso de dos mecanismos. Uno, determino el máximo común divisor entre numerador y denominador y divido numerador y denominador y de esa forma obtengo la fracción irreducible o hago una división sucesiva entre los números que me permitan dividirlos a ambos. Terminan en 0 los dos, elimino los ceros. Me queda 12 entre 18. 12 y 18 divisibles entre 2 y me quedan 6 novenos pi. Esto es divisible entre 3
y me quedan 2/3 de pi. De allí que 120 grados sean 2/3 de pi. Voy con el segundo, serían 135 grados por pi entre 180, lo que es igual a 135 pi entre 180. Como no terminan en 0, tengo que comenzar a hacer una división sucesiva. Termina en 5 y termina en 0. Sumo 1 más 3, 4 más 5, 9. Divisible entre 3 y 180 también es divisible entre 3. Divido entre 3. 135 entre 3, 45. 180 entre 3, 60. Seguidamente, 45 y 60 divisibles entre 3. 45 entre 3, 15. Y 60 entre 3, 20. Este, que está en el numerador, sigue siendo divisible entre 3. Mientras que el 20 es divisible entre 2 y entre 5. Divido entonces entre 5, 15, entre 5, 3 y 20 entre 5, 4. De allí que 135 grados sea igual a 3/4 de pi. Finalmente trabajamos con 270 grados. Digo 270 grados por pi entre 180. Terminan en 0, elimino los ceros y tengo 27/18 pi. 27 y 18 divisibles entre 3. 27 entre 3, 9, 18 entre 3, 6. Divisibles entre 3 y me quedan 3 medios de pi. Y de esa forma hago conversiones de grados a radianes. Ahora, si voy a convertir radianes a grados y me piden en este caso que haga la conversión de pi cuarto, 2 pi tercio y 3 pi quinto, trabajo igual y digo pi cuarto por 180 grados entre pi. Cancelo, elimino, simplifico pi y me queda 180 grados entre 4. 180 entre 4, 45 grados. Vamos con el siguiente. Sería 2 pi tercio por 180 grados entre pi. Cancelo, simplifico pi y me queda 2 por 180, 360 grados entre 3, donde eso es 120 grados. Y finalmente 3 pi quinto, y sería 3 pi quintos por 180 grados entre pi. 3 por 180 son 540 entre 5. 540 entre 5, 40 entre 5, 8. Y eso me da 108 grados. De esa forma hacemos conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Si se dan cuenta, en ningún momento hice cálculos difíciles. Simplemente hice reducción de fracciones a fracciones irreducibles y multipliqué de forma lineal y expresé al final mis resultados en grados. Profe, ¿puedo hacer uso de la calculadora para hacer estos cálculos que están acá? Mientras la calculadora lo permita y el tema lo permita, no voy a tener ningún problema. Lo que no puedo hacer es dividir en este caso numerador con denominador, porque me van a dar, por supuesto, números decimales. Y yo quiero que todo quede expresado en fracciones. ¿Ok? Bien, una vez que ya hemos aprendido a hacer conversiones de grados a radianes y de radianes a grados, entonces vamos a estudiar
los triángulos especiales para la trigonometría. Y yo les decía que los triángulos especiales para la trigonometría no eran más que el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero y el triángulo isorrectángulo. Un triángulo rectángulo en el que este siempre va a ser A, él siempre va a ser B y él siempre va a ser C. Este lado siempre va a ser A, este lado siempre va a ser B y este lado siempre va a ser C. Profe, yo revisé un libro y en el libro que yo revisé, ese no es A, ese no es B y ese que usted colocó como C no tienen C, tienen X, Y, Z. Sí. Vamos a simplificar y para los efectos de los ejercicios que yo voy a enviar, A, B, C y los lados siempre van a ser A, B, C. Este triángulo tiene este ángulo recto, es decir, que este ángulo mide 90 grados. Y estos ángulos que están aquí, a este siempre le voy a llamar alfa y a este siempre le voy a llamar beta. Y digo que es un triángulo rectángulo donde AB y BC son catetos. Y AC es la hipotenusa. En el material que se les envió por la plataforma se definen los catetos como las líneas perpendiculares que forman el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa como la línea diagonal que une a los catetos y es el lado más largo del triángulo rectángulo. El siguiente triángulo que nosotros vamos a estudiar vendría a ser el triángulo equilátero. Y en el triángulo equilátero, esto es A, esto es B y esto es C. Esto que está acá, que es la línea que divide al vértice en dos partes iguales y además divide a la base en dos partes iguales, es la altura. Y ese punto en el que la altura toca a la base, lo vamos a conocer como D. ¿Qué se cumple en este triángulo? Que este ángulo es igual a este ángulo. Y además, estos ángulos son iguales a este que está acá. Pero la altura divide a este ángulo en dos partes iguales. Y este ángulo que voy a llamar alfa 1 va a ser igual a este ángulo que voy a llamar alfa 2. Cuando yo miro este triángulo, me doy cuenta que está formado por dos triángulos rectángulos, donde AD y DB son catetos, AD y DC son catetos, y AB
y AC son hipotenusa. El tercer triángulo es el triángulo isorrectángulo. ¿Y qué es un triángulo isorrectángulo? Es un triángulo que tiene los catetos iguales y dos de sus ángulos iguales. Este ángulo es 90 grados. Por definición, esto es A, esto es B, esto es C. Alfa, que se encuentra aquí arriba, es igual a beta. Esto es A, esto es B y esto es C. En este triángulo se cumple que AB es igual a BC y alfa es igual a beta. Cuando esto ocurre, estoy en presencia de un triángulo isorrectángulo. Estos vendrían a ser los tres triángulos más importantes en trigonometría. Este triángulo que está acá y que es equilátero, también podría ser un triángulo isósceles. Podría ser este triángulo, y este ángulo es de 90 grados, este tiene 45 y este tiene 45. Porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora bien, una vez que ya conozco esto que está acá, vamos a repasar el teorema de Pitágoras aplicable para el triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras, Pitágoras demostró que el cuadrado que se construye sobre cada uno de los catetos de un triángulo rectángulo, el área de esos cuadrados, la sumatoria de ellas, es igual al área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa. Es decir, si yo construyo un cuadrado sobre este lado y construyo un cuadrado sobre este lado, hago cálculo de sus áreas y las sumo, me debe dar como resultado el área del cuadrado que construyo sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a partir de este mismo triángulo que está acá y digo que A mide 3 centímetros, que B mide 4 centímetros y C mide 5 centímetros. Pitágoras decía que el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, C, va a ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre sus catetos. Es decir, al área del cuadrado que se construye sobre A más el área del cuadrado que se construye sobre B. Entonces, ¿quién es C? 5 centímetros. Digo, 5 centímetros elevados al cuadrado debe ser igual a 3 centímetros elevados al cuadrado más 4 centímetros elevados al cuadrado. 5 por 5, 25 centímetros cuadrados, que debe ser igual a 3 por 3, 9 centímetros cuadrados, más 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Cuando yo sumo 9 más 16, obtengo 25 centímetros cuadrados. Y se demuestra el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo. Si mi triángulo no es rectángulo, no puedo aplicar teorema de Pitágoras así, sino que debo aplicar teorema del coseno. Eso lo vamos a ver más adelante. Y se aplica para otros triángulos, isósceles y equilátero. Una vez que conozco los triángulos notables, que conozco cómo desarrollar el teorema de Pitágoras, vamos entonces a estudiar lo que son las razones trigonométricas. Si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a borrar primero.
Si yo tengo un triángulo rectángulo de lados ABC y vértices ABC, este es mi triángulo rectángulo de vértices ABC y de lados ABC y ángulos alfa y beta, y me piden determinar las razones trigonométricas de este triángulo para alfa y para beta. Lo que debo hacer es lo siguiente. Primero, definir cuáles son las razones trigonométricas. Y mi primera razón trigonométrica es el seno. Y se define el seno como la razón que existe entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Tengo dos ángulos, tengo alfa y tengo beta. Si el seno es el seno de alfa, mi cateto opuesto a alfa es el que está al frente del ángulo, o la línea que no ayuda a construir el ángulo. Entonces, ¿quién ayuda a construir el ángulo? A y C. ¿Quién no ayuda? B. Ese que no interviene en la formación del ángulo es el cateto opuesto a él. Es decir, que el seno, que lo vamos a denotar así, de alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En otras palabras, B entre C. Pero si yo quiero determinar el seno de beta, entonces mi cateto opuesto es aquel que no interviene en la formación del ángulo. ¿Quiénes intervienen? B y C. ¿Quién no interviene? A. Es decir, sigue siendo el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso es A entre C. Mi siguiente razón trigonométrica es el coseno. Y es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Que el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? El lado que ayuda a formar el ángulo. ¿Quiénes ayudan a formar el ángulo? A y C. En este caso, A es mi cateto adyacente y C es mi hipotenusa. Pero si me piden el coseno de beta, entonces vuelve a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Pero quién es adyacente a beta? B. Y la hipotenusa sigue siendo C. Mi tercera razón trigonométrica es la tangente. Y se define la tangente como la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo. Pero también puede ser la razón que existe entre el seno y el coseno del triángulo. Vamos a definirlo de ambas formas. Si digo que es la razón
entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o que es la razón entre el seno y el coseno del ángulo. Si me piden determinar la tangente de alfa, cateto opuesto a alfa, B. Cateto adyacente a alfa, A. Pero si es la tangente de beta, cateto opuesto a beta, A. Cateto adyacente a beta, B. Si esa tangente la voy a sacar o la voy a determinar por medio de la razón entre el seno y el coseno, entonces yo digo la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. ¿Y quién es el seno de alfa? B entre C. ¿Y el coseno de alfa? A entre C. Y cuando yo aplico una doble C, me queda que la tangente de alfa es igual a BC entre AC. Queda que la tangente de alfa es igual a B entre A. C con C se cancelan, se simplifican. Si voy a determinar la tangente de beta por medio de seno y coseno, entonces trabajo de la siguiente forma. Y digo, la tangente de beta va a ser igual al seno de beta entre el coseno de beta. ¿Y quién es el seno de beta? A entre C. ¿Y el coseno de beta? B entre C. Cuando aplico doble C, AC entre BC. Simplifico C y me queda que la tangente de beta es igual a A entre B. Como pueden ver, si lo hago por esta definición o lo hago por esta definición, el resultado es el mismo. Estas serían las razones trigonométricas fundamentales. Ahora, existen las razones trigonométricas inversas. Y esas razones trigonométricas inversas son la cotangente, la secante y la cosecante. Si yo quiero hablar de la cotangente, es la razón entre la unidad y la tangente del ángulo. Es decir, que si me piden hallar la cotangente de alfa, es 1 entre la tangente de alfa. Y si yo sustituyo el valor de la tangente de alfa, es b entre a allí, me va a quedar 1 entre b entre a. Y necesariamente debo aplicar una doble C. Digo que la cotangente de alfa va a ser igual a 1 entre 1 sobre b entre a. Y aplico doble C. Me va a quedar que la cotangente de alfa es a entre b. Reviso cómo es la cotangente inversa a la tangente. La tangente es b entre a y la cotangente a entre b. Para beta, entonces la cotangente sería b entre a. La siguiente razón es la secante. Y la secante es la razón entre la unidad y el coseno del ángulo. Si me piden hallar la secante de alfa, sería 1 entre el coseno de alfa. ¿Y quién es el coseno de alfa? Regreso para acá y veo quién es el coseno de alfa. A entre C. Es decir, que aquí voy a colocar A
entre C. Para aplicar doble C, convierto esta unidad en una fracción. Digo que la secante de alfa es igual a 1 entre 1 sobre A entre C. Aplico doble C y me queda que la secante de alfa es C entre A. Si reviso la secante de alfa con respecto al coseno de alfa, lo que hago es invertir. Y para beta sería C entre B. La última razón es la cosecante, que es la inversa al seno, o que es la razón entre la unidad y el seno. Sería de la siguiente forma. Digo que la cosecante es la razón entre la unidad y el seno. Si me piden entonces determinar la cosecante de alfa, eso va a ser igual a 1 entre el seno de alfa, lo que es igual a 1 entre B sobre C. Expreso mi numerador como una fracción y tengo que la cosecante de alfa es igual a 1 entre 1 sobre B entre C. Aplico doble C, me queda que la cosecante de alfa es C entre B. Para beta sería C entre A. Una vez que ya se ha dado la definición de cada una de las razones trigonométricas, vamos al cálculo. Y el primer ejercicio viene dado por el siguiente enunciado. Dado el triángulo rectángulo, ABC determine las razones trigonométricas. Tengo entonces mi triángulo rectángulo, es A, B, C, este lado 3 raíz de 2, este lado 2 raíz de 3 y desconozco el valor de C. Lo primero que debo hacer, calcular el valor de C. Y para ello hago uso del teorema de Pitágoras. Digo que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Sustituyo. C cuadrado es igual a 3 raíz de 2 al cuadrado más B, 2 raíz de 3 al cuadrado. Este número lo elevo al cuadrado y es 9. Esta raíz se va con este cuadrado y me queda 9 por 2 más este número lo elevo al cuadrado y es 4 y esta raíz con este 2
Y me queda 9 por 2, 18, y 4 por 3, 12. Sumo 18 más 12, 30. Para eliminar el cuadrado de C, aplico raíz a ambos lados de la igualdad y me queda que C es igual a la raíz cuadrada de 30. Una vez que tengo A, B y C, procedo a determinar las razones trigonométricas. Primera razón trigonométrica. Voy a trabajar con beta. Me piden seno de beta, cateto opuesto a beta entre la hipotenusa. Opuesto a beta, A, 3 raíz de 2, entre la hipotenusa, C, raíz de 30. Como en el denominador no pueden existir raíces, racionalizo. Multiplico numerador y denominador por la raíz de 30. Matemática, 9º grado. Esta raíz queda elevada al cuadrado y me queda que el seno de beta es igual a 3 raíz de 60. Multiplicación de radicales con igual índice. Escribo el radical, multiplico las cantidades subradicales. Y en el denominador me queda 30. Simplifico, es la raíz de 60 sobre 10. Lo vamos a dejar expresado así, sin embargo esta raíz yo la puedo calcular y extraer una parte de ella. Vamos con el coseno. El coseno de beta va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente a beta, el lado que ayuda a formarlo, este que está aquí, es decir, 2 raíz de 3. Como en el denominador no puede existir raíz, racionalizo. Coseno de beta es igual a 2 raíz de 90 entre 30. Simplifico, raíz de 90 entre 15. Y finalmente la tangente de beta, que no es más que el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 raíz de 2 sobre 2 raíz de 3. Racionalizo, multiplico por raíz de 3 y me queda que la tangente de beta es igual a 3 raíz de 6 sobre 6. Simplifico y la tangente de beta es raíz de 6 medios. Y ya determiné las razones trigonométricas. Profe, ¿cuándo voy a determinar cotangente, cosecante y secante? Si yo le pido que determine las razones trigonométricas y sus inversas. Si solamente pido que me determine razones trigonométricas, simplemente usted va a determinar seno, coseno y tangente. En algunos ejercicios yo le diré que me determine solamente una razón trigonométrica. En este caso eso va a variar dependiendo de los datos que yo le esté suministrando. Si yo tengo un ejercicio donde me dan una razón y a partir de esa razón debo determinar las otras, debo construir el triángulo, ubicar lo que tengo según esa razón y hacer los cálculos. Por ejemplo,
Si yo tengo, el ejercicio dice, si el coseno de alfa es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3, calcular seno de alfa. Construyo mi triángulo rectángulo. Ubico A, B y C por definición y alfa por definición está aquí arriba. Me dicen que es el coseno de alfa y alfa, el coseno viene determinado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir que este valor que está aquí arriba pertenece al cateto adyacente a alfa, el lado que ayuda a construir el ángulo, es decir, este lado equivale a raíz de 2. Y la hipotenusa está acá, que es raíz de 3. ¿A quién desconozco? A B. Hago cálculos por medio de el teorema de Pitágoras. Digo que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Sustituyo raíz de 3 al cuadrado es igual a la raíz de 2 al cuadrado más B al cuadrado. Simplifico raíces, me queda que 3 es igual a 2 más B cuadrado. Este 2 que suma lo transpongo restando. 1 igual a B cuadrado, aplico raíz y me queda que 1 es igual a B. Es decir, que este lado que está acá, que desconocíamos, es igual a 1. Conozco A, conozco B, conozco C, puedo determinar el seno de alfa. Me dice que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto a alfa, este que está acá, 1. Hipotenusa, raíz de 3. Como no puedo tener raíces en el denominador, racionalizo. Y me queda que el seno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 3. Y ese es mi resultado. Si me dan una de las razones, lo que hago es construir el triángulo rectángulo, siempre A, B, C, siempre alfa, beta, siempre A, B, C, alfa, beta, A, B y C. Si eso no se nos olvida, difícilmente se haga complejo resolver los ejercicios. Si eso se nos olvida, pues entonces se nos va a hacer un poquito complejo la resolución de los ejercicios. En la guía de ejercicios, muchachos, van a ver ejercicios muy sencillos, otros con un nivel de complejidad, pero ninguno imposible de resolver. Si hay dudas, comuníquense por medio de la plataforma, en la medida de las posibilidades yo les voy a aclarar sus dudas. Es importante que toda la comunicación sea por medio de la plataforma, que resuelvan la guía antes del examen para poder ver dónde están las debilidades y convertirlas en fortalezas. Que Dios me les bendiga, me les acompañe y que la pasen bien con estos ejercicios. Se les quiere.